que nazca con una sindactilia, pues ese patrón o esa condición a nivel cortical pues está ya puesta ahí como un mapa somatotópico, pero cuando le hace la cirugía, como ese mapa somatotópico cambia y que ese patrón, que se convierte en un patrón en masa, puede cambiar en el tiempo. Digamos que si nos debemos haciéndole como ingeniería inversa, pensando que si tenemos una inmovilización, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro cambia, de hecho sí cambia, inicialmente son cambios electrofisiológicos, después de tipo estructural, y cómo esos cambios pueden perdurar en el tiempo con lesiones simples, desde el concepto traumático, hablamos de lesiones, por ejemplo, ligamento cruzado anterior, ligamentos pero hasta ganglios como un esguince de cuello de pie, una lumbalgia crónica, que eso va a llevar a que los cambios se presenten y se mantengan al nivel del tiempo. De hecho, se habla que el cerebro envejece de forma acelerada con los dolores crónicos. En este caso, pues la casuística es muy alta si hablamos del dolor lumbar, que es bastante evidente. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo una de las formas de estudiar los mapas somatotópicos? Pues con una forma que es el TMS, pues, muy conocido en el mundo para temas de dolor y también de trastornos de tipo psiquiátrico. Digamos que disfunciones osteomusculares también se vienen trabajando bastante para saber cómo son esos cambios a nivel de los mapas somatotópicos y ver cómo, por ejemplo, a nivel de los potenciales motores evocados, a partir de la electromiografía, identificar si ese timing de reclutamiento, ese ratio de descarga, tiene un déficit y que ese déficit se pueda permitir corregirlo con diferentes estrategias de la rehabilitación. Si bien es claro, la fisioterapia ha cambiado sustancialmente. Los métodos terapéuticos tradicionales ortodoxos, como la mirada del manejo del dolor, de los ejercicios, vienen cambiando porque los aportes de la neurociencia han dado un criterio diferente de pensar, que hay que atacar, en este caso intervenir los cambios desadaptativos a nivel cortical. Y no solamente el concepto estructuralista desde el cerebro o el concepto estructuralista del tejido que se lesiona por su disrupción o su ruptura, sino también los cambios que corresponden a la carga cognitiva. Y ahí viene un modelo que se llama bioconductual, donde en rehabilitación trabajamos bastante el tema del modelo bioconductual en pacientes que tengan kinesiofobia, catastrofismo y déficit de pérdida a nivel de la autoeficacia. Hablaré un poquito más adelante de eso, pero quiero que para ustedes empiecen como a mirar que la rehabilitación va mucho más que un Teraban, va más que una compresa húmedo caliente, un TENS, un ultrasonido, un infrarrojo, que si bien es importante en procesos iniciales de tratamiento de dolor o inflamación o el proceso, digamos que cicatrizal, pero que eso está bastante lejano en temas de restauración a nivel de desadaptabilidad a nivel cortical y que esos modelos tradicionales, pues ahora en el mundo vienen implicándose en trabajos evidenciados de cómo intervenir más bien el cerebro que la estructura en sí misma. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa somatotópico de los músculos paraespinales, músculos múltiples, músculos longuísimos, cómo cambian cuando hay un dolor y cómo cambian, es decir, ese cambio cómo permanece y además que esa cronicidad, esa cronificación que se presenta, después de pasar el tema de dolor, siguen esos mapas somatotópicos con un cambio. De hecho, cambian los centros de gravedad del punto correspondiente al mapa somatotópico y por qué permanecen y por qué envejecen el cerebro. Eso vamos a ver cómo más adelante se puede intervenir. Aquí vemos, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad de discriminación epicrítica con respecto a los dos puntos, la pérdida de la sensibilidad, pérdida de la ubicación espacial, es donde la intervención neuromecánica empieza a integrarse con diferentes necesidades tecnológicas. Ahorita el doctor hablaba sobre estrategias a partir de la tecnología, pues de hecho sí se utiliza bastante, nosotros lo hacemos para poder abordar a estos pacientes con estrategias de observación de acciones, motor imagery, cross education, donde paciente no lo tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de estar inmersos con el tratamiento. Cómo volver a involucrar que el reconocimiento de un movimiento, un patrón disfuncional a partir de una disfunción, porque tuvo una discopatía compresiva, tuvo un dolor discogénico, un dolor radicular, y este paciente pues ha generado una pérdida de la ubicación espacial. Cómo a partir del cerebelo, que digamos que es el órgano encargado principalmente de la memoria motriz, pues sabemos que la memoria hace parte
por una importante estructural hipocampo, pero la memoria motriz y la aprendizaje motriz hace parte del cerebelo, y como el cerebelo que se encarga de ese control postural y además que se encarga de la anticipación de eventos motores, cómo se puede ver afectado frente a una lesión como esta. Pues como esta o como un dolor en el manguito rotador, por una tendinopatía o una cervicalgia. Y cómo esos cambios neuroplásticos desadaptativos se pueden revertir con estrategias neuromecánicas que estamos utilizando actualmente. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen correspondiente a la pérdida de la masa muscular, que es bastante normal, pero aquí vemos además que la pérdida de la masa muscular es una condición normal en movilización, pero también cómo cambia a nivel del córtex áreas correspondientes al control del movimiento. Aquí vemos la corteza motora del músculo inmovilizado. Sabemos que el cerebro no repite movimiento, es una condición de variabilidad motora. El cerebro no repite nada, básicamente lo que hace es predecir, el cerebro está encargado siempre de predecir y hacer hipótesis, pero tiene unos engramas ya aprendidos. Y si tenemos una condición a nivel de cerebelo que ha generado una desadaptabilidad neuroplástica, digamos que a partir de una inmovilización, pues digamos que la conectividad funcional se pierde, y esa relación entre la corteza, digamos, suplementaria, la corteza premotora y la corteza prefrontal, que hace parte de esa memoria, de esa anticipación y correspondiente a la memoria de trabajo, pues también se verá afectada con el tema visual. Ahorita vamos a ver cómo integramos lo visual, lo auditivo, lo cognitivo, para que se integre de una forma que se pueda llevar a que estos cambios, que son producto de una inmovilización, pues no se sigan permaneciendo y se den de una forma disfuncional. Para entenderlo de forma más sencilla, hablamos de los mapas somotóticos o sensoromotores que no tengan borrosidad. Los mapas presentan una borrosidad. Digamos que yo lo pongo como un ejemplo, como la carta o una cartografía de una ciudad donde todo está muy definido, la ubicación de cada cosa, pero si pasa un terremoto, pues esa cartografía va a cambiar. En el cerebro pasa algo más o menos parecido. Es decir, esos cambios somatotópicos se presentan y pueden permanecer en el tiempo. Por lo tanto, la funcionalidad y la integración del movimiento ante la anticipación, el stiffness, que es esa capacidad de rigidez para un movimiento, la velocidad de reacción, la ejecución a nivel de centros superiores, se puede afectar, pero también está asociado a carga cognitiva. Se sabe que el miedo al movimiento, la toxicidad de información y diferentes tipos de estresores también hace que el sistema cambie. Cuando el sistema, por ejemplo, GABAérgico tiene un aumento, hace que haya una inhibición intracortical, y esa inhibición me va a llevar a que la acción corticoespinal para la integración muscular pues tenga un déficit. Por ejemplo, pacientes con lesión de rodilla, una tendinopatía, un dolor anterior de rodilla con una condromalacia, una pata de ganso inflamada, un quiste de Baker, una sinovitis, una jofitis y todas esas patologías que pueden estar en una lesión meniscal, como la inhibición muscular artrogénica, como un proceso además protectivo que tiene el sistema nervioso central, hace que se mantenga en el tiempo. De hecho, se sabe que el ligamento cruzado anterior tiene una biología cicatrizal del orden de 8 meses aproximadamente, después de ser intervenido, y que la carga cognitiva se mantiene, y que las sustancias algógenas como el glutamato, sustancia P, esos neuropéptidos que están proliferados, se pueden mantener además asociado a carga cognitiva asociada al estrés laboral, al estrés emocional, a lo financiero, y que se mantiene esa inflamación. O en un deportista que ha tenido unas lesiones recidivantes, cómo se mantiene todavía esa carga cognitiva asociada a otros componentes y que no tenga la condición físico-atlética para volver a tener esa posibilidad del return to play. Y eso encontramos un montón de posibilidades, digamos que disfuncionales, que el paciente no permite volver a hacer su retorno. Por eso nosotros hacemos ese llamado a pensar que la fisioterapia ha cambiado sustancialmente, ha cambiado, que no se hace lo mismo que se hacía antes. Bueno, digamos que las universidades se vienen poniendo las pilas en cambiar su método, porque llama la atención que todavía los métodos, digamos, que se utilizaban antes, Cava, Bruston, Cuernavaca, Bovad y todas esas técnicas utilizadas, han venido careciendo de fundamentación, pese que en su momento tuvieron una validez importante. Cada vez los investigadores demuestran que muchas de las técnicas iban por el camino que no era. Y por eso ahora todo lo que se sabe es con cierto grado de certeza. Aquí no hay verdades absolutas, pero cada vez a partir de la tecnología, a partir de la resonancia nuclear magnética funcional, poder saber dónde está esa capacidad de llevar sangre a zonas corticales y que se mantengan, permite encontrar esto. Las neuronas que disparan juntas continúan juntas. Es un proceso que lo sabemos
a partir de la neuroplasticidad. Y hablamos de dos criterios. Hay digamos que una posición muy positivista de hablar de la neuroplasticidad, porque es un concepto donde hablamos que la neuroplasticidad siempre es positiva, pero también un efecto que es maladaptativo. Y el dolor, específicamente el dolor, algunos autores lo definen como un aprendizaje desadaptativo, o sea, el dolor también se aprende. Y han encontrado los sociólogos y los antropólogos definiendo el dolor como una condición de dolor social. Y el dolor social también se transfiere de generación en generación. Es muy típico en nuestra cultura no hablar solamente del dolor físico, no también el dolor porque somos de malas, que nos pasa solamente a nosotros y nuestra familia y cosas de estas, que hace parte de unas creencias que van potenciando y amplificando muchas personas el dolor. Sabemos que una estructura con la edad cambia, si hablamos de un manguito rotador, después de 60, 65 años de una ruptura sin sustancias típicas, artrosis acromioclaviculares típicas por la acción mecánica de toda la parte cinemática de ese hombro, una rodilla va a tener cambios artrósicos completamente y una columna va a tener cambios también estructurales. Pero también depende mucho cómo vean las personas que ese factor predisponente lleve a que esos cambios neuroplásticos desadaptativos hagan parte de un dolor aprendido. Álvaro Pascual León, un valenciano, doctor en neurociencia, doctor de Harvard, pues, ha definido bastante este concepto estudiando el dolor social y muchos otros autores pues, que lo han manejado. En nuestro modelo integramos no solamente el tema de movimiento, que es importante de la parte cinética, cinemática, con diferentes estrategias, porque tenemos la posibilidad de medir las fuerzas de reacción, electromiografía, acelerometría, nosotros hacemos eso en Artros, pero que no lo tiene, pues cómo lo puede manejar. Eso es como digamos que qué me llevo después de esta charla, ustedes que podrían decir, bueno, ¿qué hago esto si no lo tengo? Pues esa es la idea, pues poder dejar algo. Aunque el terapeuta está trabajando con un cerebro no lesionado, tratando de sujetos con difusión musculoesquelética, la base neurofisiológica de la neuroplasticidad, y el potencial para el aprendizaje motor es el mismo para una persona con daño cerebral como el ictus. Interesante esto, porque la atención es uno de los procesos cognitivos más importantes en el aprendizaje y la atención es fundamental. Y en pacientes con un ictus cerebral, un paciente con un ligamento cruzado anterior, le trabajamos bajo parámetros de atención. Atención cognitiva, bajo la adherencia, bajo objetivos, para que este paciente pueda cambiar a nivel de cerebro lo que ya, digamos, ha tenido un cambio importante por la lesión que se tuvo. Pues, si es cortical o subcortical un paciente con un ictus, pues eso va a tener una repercusión diferente. Y si la lesión es a nivel cerebelosa, pues cómo se integra esa disfunción y después cómo hacer la modulación para que se pueda trabajar. Hay como tres criterios, hay muchos criterios, pero yo saqué en particular estos tres, que son SAS, seguridad, atención y skill, donde trabajamos la seguridad para el paciente. Es un concepto bastante importante bajo la ejecución de los movimientos, y bajo eso trabajamos con criterios como los espejos, las cámaras, para que el paciente vea cómo se está moviendo y vuelva a integrar esos patrones disfuncionales o patrones aberrantes. Muchas veces en la rehabilitación se suman unos conceptos de sumación temporal, donde por tanto tocar y tanta ejecución de movimiento y tanta información, el cerebro no filtra esa información. Lo que hace es que no le da seguridad e inhibe la función en cuestión que estoy buscando. Si hablamos de la parte muscular principalmente. Es muy típico pensar que la propiocepción se trabaja con un cuello inestable, pues si tengo un esguince de cuello de pie, me ponen un BOSU, trampolín o cuello inestable. Ya sabemos que eso no es tan como la gente lo cree, pero digamos que esta estrategia es una condición de no dar seguridad, pero una seguridad no que el paciente lo siente, sino que el cerebro interpreta como si hay una condición de repetitividad de un evento traumático. Si hay una erupción de un ligamento, en este caso un ligamento del cuello de pie, un ligamento pero anterior, digamos una erupción por un esguince grado 3, pues va a haber un proceso inflamatorio, un proceso de edema, ese proceso genera una información de primera, segunda, hasta llegar a centros superiores, y cómo ese cambio que se puede presentar puede ser una réplica en el tiempo de tener un tobillo inestable, estable. ¿Cómo se permanece eso ahí? Si yo lo que hago es buscar estrategias de inestabilidad para que ese tobillo vuelva a ser estable, lo que va a encontrar, si lo mido por electromiografía o si lo veo por sistema nervioso autónomo, como midiendo, por ejemplo, la conductancia como proceso electrodémico de la piel, mira cómo está el tema de la sudoración. El cerebro lo que hace es que recuerda, el cerebro le gusta rumiar frente al dolor. Y cuando va frente a ese proceso, no le estoy dando seguridad, porque el cerebro lo que hace es generar una recordación que se puede trabajar con modelos bioconductuales, por ejemplo, exposición graduada, actividad graduada, donde el paciente por cuotas lo que va a hacer es generar lo que para él son amenazas, más que hablar del dolor. Uno de los constructos importantes para entender menos el dolor
es hablar menos del dolor. O sea, si yo hablo del dolor todo el tiempo y si yo eso lo veo en condiciones de electromiografía y miro cómo está la actividad mioeléctrica y si además veo la conductancia, como ese proceso, como les decía, electrónico previo a la sudoración, voy a ver que el sistema autónomo está en alerta. Pero si también lo veo bajo un resonador, ¿qué pasa cuando le muestro imágenes catastróficas de movimiento porque es dolor o le hablo sobre la condición de dolor? El paciente lo que hace es que su cerebro genera una condición de recordación. Por eso la seguridad es muy importante, no solamente del concepto de darle seguridad, confianza al paciente, pero también del sistema nervioso central, cómo lo interpreta que esa afección puede llevar a una disfunción. La atención, como les decía, es un proceso además cognitivo importantísimo en el aprendizaje, o sea, es fundamental. Si no generamos atención, el paciente está pensando en otra cosa, o sea, la rehabilitación es fundamental, es un proceso valioso y muchas veces la fisioterapia se convierte en hacer repeticiones, o vaya al gimnasio, o vaya a un centro de fisioterapia con mucha gente, pero los focos externos que vamos a mostrar ahorita son fundamentales para tener esa información cerebelosa a nivel parietal, a nivel visual y poder integrarla y que genere una codificación de esa información. Si el sistema, digamos que no tiene una integración, si no tiene un sincronismo, pues vamos a tener unos cambios neuroplásticos desadaptativos. Y aquí pues hago una imagen con esto. Hay dos fases. Una fase que corresponde a mantener las condiciones existentes. El ejercicio, por ejemplo, aeróbico para el trabajo del dolor. Sabemos que pues ya se sabe bastante sobre el dolor crónico en pacientes con fibromialgia, con síndrome de dolor renal complejo, pacientes con síndrome de dolor de mielofantasma, pacientes con herpes, por ejemplo, que tienen un dolor bastante, que son pacientes con dolores neuropáticos, el paciente con manifestación de dolor urente, cómo manejar el dolor, porque dicen es que la fisioterapia tiene un concepto de movimiento, sí, pero manejamos también otros criterios que normalmente son movimientos. ¿Cómo mantener esto? Hay muchas opciones que yo le voy a presentar, pero el trabajo aeróbico genera además ese factor neurotrófico derivado del cerebro, donde me produce además otras conexiones y un brote dendrítico interesante que puede permanecer unos cambios neuroplásticos que cambien lo que antes teníamos ya instaurado por una lesión. Ese trabajo es muy interesante, es un trabajo que pueden revisar. Aquí, por ejemplo, están poniendo una tarea específica motora, a identificar por la estereotaxia, cómo mirar, identificar algo, y le ponen unos tiempos y miran qué zonas se activan. Si ustedes ven, aquí cuando hacen la activación de la tarea que está haciendo con un joystick y identificar por unos movimientos rotacionales, ¿qué áreas del cerebro están activando? Áreas premotoras, áreas parietales y el cerebelo. Aquí vamos viendo. Después de 15 segundos, después de 15 minutos y en el tiempo, miren lo que pasa. El cerebelo, como la estructura encargada de la memoria motriz donde se codifica, es la que se queda con esa recordación y puede construir a partir del tiempo. Y después hacer una automatización con lo menos de la base, o sea, cuando ya tenemos un movimiento automatizado, aprendido a partir de una experiencia vivida. Pero tenemos todo lo al contrario, podemos tener aprendizaje de movimientos que son desadaptativos, hay movimientos no funcionales, no prácticos, y recuerden que el cerebro no repite ningún movimiento, pero esa repetitividad es un concepto, digamos que erróneo, desde que yo hago otro movimiento, es que es un trabajo repetitivo, el cerebro no repite nada, nada en absoluto, así yo tengo una condición de movimiento angular, velocidad angular y los sustratos pues van a cambiar sustancialmente. Quiere decir que ese mecanismo de coalición de fuerzas a nivel del sistema nervioso central hace que las tensiones sean diferentes para proteger la artrocinemática articular y que esos policéntricos a nivel articular pues no generen unas fuerzas de decisión aumentadas y generen una inflamación, una sinovitis. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un mecanismo repetitivo sin una ejecución de movimiento de descanso? Aquí viene un tema del sueño, cómo descansar, cómo dormir. Y en el deporte, ahora pues está muy de moda el running, la gente se está enfermando mucho, pues a nosotros en nuestro centro vemos bastantes triatletas, corredores de maratón, supermaratón y eso, unas cosas pues que son bestiales, sin ninguna preparación. Digamos que tiene un constructo además muy sociológico, antropológico, que la gente está haciendo eso porque pues genera adherencia, los ciclistas se ven muy bonitos, las chicas se ven muy bonitos, eso es muy bacano. Lo que quiero decir es que esa adherencia tiene un constructo de tipo neurobiológico y adaptativo, muchas veces desadaptativo, porque las estructuras no están acomodadas histológicamente, ni sistema neuroendocrino, ni metabólico, ni neurológico, para poder soportar esas cargas. Y vemos que estos patrones, disfunciones motores, generan alteraciones en el tiempo.
Una de las tareas que estamos haciendo nosotros es pensar con los pacientes que van a tener, el que tiene 20 años va a tener en algún momento 40, cómo proteger esa salud mental y esa salud biológica, porque ahorita estamos, digamos que llenos de mucha información, digamos que con pandemia hemos encontrado una pérdida importante de masa muscular, la sarcopenia se aceleró, la gente está trabajando más horas en casa, la gente es físicamente activa sedentaria, o sea, ¿cómo así? Pues la gente está en casa, trabaja 10, 12 horas sentado, no se mueve casi, pero por la noche le mete una carga, se pegan unas trotadas, van al gimnasio y encontramos que hay muchas disfunciones mecánicas con epicondilitis, fasciopatías subplantares, cervicales y cosas de esas, asociadas a una carga laboral, pero en un buen descanso. Entonces duermen poco, la alimentación, digamos que una alimentación no la requerida y unos componentes estresores asociados no solamente al componente laboral en sí mismo, sino también el tema del ejercicio. Enfoque atencional, hablamos de lo que es lo verbal, fundamental, el tema verbal, de cómo orientamos. Nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Skill Train Adaptation, es un láser que ubicamos en diferentes zonas donde ponemos a partir de la atención, pero también lo verbal. Cuando no es lo verbal, ponemos lo auditivo. Sabemos que lo auditivo tiene poca precisión neural, pero tiene mayor masa encefálica, lo que permite tener una distribución a diferentes zonas para que se pueda integrar esa condición de memoria. Lo visual tiene mayor precisión neural, poca, digamos que la masa encefálica es menor, pero esa interconexión entre diferentes zonas corticales puede permitir que haya una codificación de la información para que una ejecución de movimiento se dé. Entonces, muchas veces los ejercicios no tienen que ser los más difíciles. Es particular que uno vaya a un gimnasio y le pongan muchas cosas raras, pues eso parece muy circense y llama mucho la atención, pero el cerebro no capta tanta información. Cuando se dice, contraiga el abdomen, contraiga los glúteos, contraiga acá, no respire, o si respire, el cerebro no sabe qué hacer. Entonces, el objetivo que está buscando, bajo condiciones del estrés, además que le estoy dando, pues aquí en Colombia, bueno, aquí en Medellín principalmente hay unos centros donde la gente, el entrenamiento es muy coercitivo, o sea, los tratan de una manera, hasta con un balde le ponen al lado para que vomiten, por si no el ejercicio puede ser demasiado extenuante. Digamos que los cambios neuroplásticos no se generan bajo condiciones de fatiga ni dolor. Y en rehabilitación es un criterio, porque todos piensan que la rehabilitación es dolorosa. Depende pues, también, pues yo tengo una fibrosis, hay que movilizar, pues voy a tener dolor porque hay una condición ahí inflamatoria. Pero no todo tiene que ser dolor. Y para generar cambios que ya se tuvieron, que fueron desadaptativos, adaptativos, pues trabajamos con unos criterios que sean mucho más enfocados a mantener la posición, que no haya fatiga. Y hay unas contracciones de tipo isométricas que son hipoalgésicas que modulan el dolor, pero hay que saber hasta cuándo. Muchas veces las isometrías son muy largas, el paciente no, hasta que y se le dicen, ve, es que ya me está doliendo, no aguanto un poquito. Obviamente no hay necesidad de ir hasta allá, porque lo que hace el cerebro es generar un estrés mayor y no producir lo que estamos buscando, en este caso modulación, o generar patrones aberrantes que son muy típicos en rehabilitación. Foco externo, aquí estoy mostrando a partir de un movimiento con un láser, con Skill Train Adaptation. De hecho, pues es muy particular, es una marca que pues, se comercializa en Europa. Y nosotros la vendemos de acá para allá, no estoy haciendo publicidad, estoy diciendo es que aquí en Colombia, por ejemplo, esto no llama la atención tanto, pero en Europa se vende. O sea, es como desde allá nos miran, como ve, ustedes hacen esto interesante. Y cómo hablamos de desaferencia propioceptiva, neuroplasticidad, atención cognitiva y atención a la acción, que es un foco importante sobre los criterios de atención, de aprendizaje, porque la fisioterapia se convierte en un aprendizaje cuando estamos haciendo un foco externo. Aquí tenemos, por ejemplo, una paciente con una tendinopatía patelar, tiene un láser acá en la frente, tiene una tarea. Esta chica no está pensando y tiene un parcial mañana, si el novio no la va a llamar, porque su tarea está enfocada en algo motriz. Y lo motriz bajo unas condiciones de no coercitivo. O sea, vamos a hacerlo, lo está haciendo muy bien y siempre el paciente está por encima de la media. ¿Cómo yo le fundamento que va muy bien? Ese tema de motivacional y menos hablarle del dolor. Aquí tenemos una fuerza coplanar, es una fuerza que va con respecto paralelo a los ejes de rotación para caer, arrollar el tobillo. Generalmente los patrones disfuncionales generan una inestabilidad en diferentes articulaciones, ya no está una colchoneta. Si le cerramos los ojos, el sistema vestibular va a estar mucho más activo, principalmente el cerebelo va a tener una relación importante de aprendizaje cuando está en una condición de esta guiada y que le dan seguridad. Aquí tenemos, por ejemplo, esto, el ligamento cruzado anterior, un tema de electromiografía y cómo yo con la atención a la actividad mioeléctrica, haciendo ese feedback, me permite tener una correlación de aprendizaje. Ese feedback me va a permitir hacer una reintegración sensorial
y motora. Sabemos que de lo sensorial podemos mejorar lo motor, y de lo motor lo sensorial, es integrarlo, y cómo diferentes zonas corticales pueden integrarse para poderlo lograr. El tendón se entrena de forma neuroplástica, o sea, el tendón, estrategias hay muchas, hay desde aumentar la hemosigenasa 1 con diferentes estrategias, con las de choque, para que se aumente la angiogénesis a ese nivel, pero hay otros criterios también que se manejan con el dolor crónico, con fuerzas coplanares, no fuerzas coplanares, donde uno puede mejorar esto a partir de observación de acciones. Por ejemplo, ahorita el doctor hablaba de qué hacíamos nosotros, pero nosotros tenemos muchas cosas, entre ellas el paciente, nosotros le mandamos a una aplicación que es bastante robusta, que debe hacer el paciente primero observa una acción antes de hacerla, esa acción la va a ver, pero además va a percibir esa acción. Se sabe mucho sobre esto. Digamos que los inicios de esto son a partir del 1995, cuando ya como Resolate habló de las neuronas especulares en un espejo, pero es muy simple hablar de eso. O sea, cuando uno dice, no, es que son las neuronas espejo que imitan lo otro, eso está bien, pero es mucho más a fondo. Digamos que una mirada que es muy simple, hablar solamente de neuronas especulares, de esas zonas que vale la pena descubrió, la corteza suplementaria, áreas que se controla la corteza prefrontal, pero que después van encontrando otras áreas que se activaban cuando yo hacía actividades que observaba y que yo observo que no estoy haciendo. Ahí es muy interesante un paciente que está inmovilizado, un paciente que tuvo un trauma, un paciente que está con COVID y está en cuidados intensivos o en cuidados especiales, ¿qué le pongo a hacer o qué le pongo a observar? Él no se está moviendo, un paciente que tengo con una osteosíntesis de hombro, porque tuvo una fractura de clavícula y cabeza humeral, no puede mover, está con un inmovilizador, pues yo tengo que poner a hacer algo, una estrategia. Una estrategia es que observe acciones. Observar acciones me permite, además, integrar zonas corticales que tienen que ver con la atención a la parte visual y además la percepción de ese movimiento. Y cuando yo le digo, vamos a tener entonces una imitación, hago la parte de la realización. Entonces, primero yo parto por unas cotas de acciones observadas para que el paciente lo mire, mira muchas acciones, que las perciba como él estuviera ejecutando y después que tenga una acción combinada con eso, una secuencia de movimiento cinemático. Cuando el doctor decía ahorita, porque pues qué pena que hable porque no pude ver otras chances, tenía pacientes, pero ya existen unos, de hecho aquí lo hemos tenido, donde yo me muevo y me estoy en una cámara y me dice el ángulo que me estoy moviendo, yo puedo hacer una corrección de gestos para determinar la velocidad angular y el ángulo que yo estoy buscando. De hecho, la semiología se podría valorar aquí en tema de virtualidad. Yo le digo al paciente que me haga un test de Yokun, por ejemplo, levantar el brazo, un test de NIR y cosas de esas, y yo le puedo ver el ángulo de movilidad y me lo va a decir, ve, los grados son tantos. Él me dice hasta dónde levantó y él me lo capta y esa información es pertinente. Pero además yo puedo hacer el feedback de mover lo que está viendo en pantalla para que el paciente siga esa ejecución de movimiento y que tenga una capacidad de atención. Antes de pasar a Motor Imagery, que sea una estrategia también de imaginarse hacer acciones, tenemos observación de acciones, porque tenemos como tres componentes: observar acciones, imagería motora, que es otro criterio, y Cross Education, que es otro modelo donde trabajamos, por ejemplo, lados contralaterales cuando está afección. Entonces vamos a Motor Imagery. Motor Imagery es una estrategia bastante potente, muy utilizada en el mundo, para crear además un proceso neuroplástico de conectividad de función en diferentes zonas corticales que digamos que han perdido esa conectividad. Y el paciente se le pone tareas. Y hay unos métodos para validar si el paciente es buen motor imaginador. Esos criterios, pues, son unas escalas donde uno dice, este paciente sí percibe, no percibe la acción y se puede imaginar la acción. Antes de llegar a la realidad virtual, porque hemos implementado bastante la realidad virtual, hemos metido bastante de eso, pero no hemos entrado antes a analizar si el paciente con la realidad virtual sí genera esa adaptabilidad neurofisiológica, esa neurobiología sí se presenta. Por el contrario, puede ser todo lo más aberrante, que el paciente puede incrementar el dolor, reducir el movimiento. Entonces, lo que se genera es como un proceso metodológico de cómo lograrlo. Aquí tenemos lo que es Cross Education. Yo tengo el paciente que está inmovilizado al lado derecho, pero le puedo traer al lado contrario. De esto ya se trabaja bastante, la educación cruzada, se sabe que potencia y que mantiene la conectividad funcional del hemisferio contralateral para el lado que está afecto y mantiene una calidad de trofismo, es decir, mantiene algo de la masa muscular y que se puede ver. Cuando hacemos electromiografía, por ejemplo, si yo le pongo un espejo y hago una ilusión óptica con Cross Education, el paciente mantiene la actividad a otro nivel de microvoltios de la musculatura en cuestión. Entonces, los bíceps, por ejemplo, le pongo un electrodo para mirar la actividad mioeléctrica del bíceps. Él no lo está moviendo, pero le pongo un espejo, le pongo la realidad virtual o le pongo a hacer un trabajo de calidad del lado contralateral, me activa el lado afecto. Nosotros lo hacemos mucho. Aquí les voy a mostrar algo que son videos
de cómo integramos eso ya en la práctica. Hablamos mucho de esto, desde la biomecánica conceptual, de músculos de la maniobra, del esfuerzo, cosas que son interesantes, desde el concepto de la biomecánica, pero ya hemos avanzado más en conocer este concepto de cómo se hace el movimiento y la funcionalidad, desde la artrocinemática, las palancas, eso es importante, pero hemos ahondado más a encontrar, por ejemplo, el perfil de resistencia, la fuerza, la percepción de la fuerza y un proceso importante que se llama el force steady, la estabilidad de la fuerza. Cuando yo tengo, por ejemplo, un déficit, que lo valoramos bastante, mis pacientes, por ejemplo, les valoro la fuerza, encuentro un déficit. Hay unas técnicas bastante interesantes para encontrar la imprecisión neural. Y cuando hay imprecisión neural, el paciente no le dice haga un movimiento y lo va por otro lado, o sea que el componente de fuerza cambia. Si uno lo ve de forma vectorial, cambia. Y uno le hace unas resistencias con unas contracciones de acortamiento, porque sabe que a nivel cortical hay mayor integración cortical y mayor activación de los puentes angiomionínicos cuando yo lo hago a ese nivel. O sea, hablamos de la parte molecular desde ahí hasta la parte neurobiológica de cómo con la contracción de acortamiento podemos mejorar esos procesos de neuroplasticidad. Hacemos electromiografía y hacemos dinamometría. Pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Encontrar, por ejemplo, la orientación para el dolor. Aquí tenemos una persona con dolor crónico, digamos que tiene una alodinia, tuvo un trauma, pero además tiene una carga cognitiva muy alta. ¿Cómo modularle el dolor? Entonces aquí tenemos acelerómetro, ponemos dinamometría, el paciente lo que va a hacer es moverse, él va a moverse y el profesional lo que le dice es que contraiga a una fuerza máxima isométrica. Vas a mantener en 10. En 10. Ahí sacamos la fuerza máxima isométrica y después le decimos, vamos a trabajar el 10% de la fuerza máxima isométrica lograda y manténgola. La va a mantener. Primero vemos cómo esto, pero con la observación y la modulación hacemos que esa respuesta algógena que genera, que amplifica el dolor, pues se pueda modular a partir del movimiento, ¿cierto? Ahí vemos pues ese modelo. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo a partir de electromiografía que estamos haciendo, cómo se activa esa musculatura, pero lo hacemos también con realidad virtual. Pero antes de eso, el paciente ha pasado por un proceso para valorar en pacientes con dolor de rodilla, dolor anterior de rodilla, con posquirúrgicos, de cómo mantener esa masa muscular todavía activa, que no se me inhiba por el proceso inhibitorio muscular autogénico, que es normal. Aquí estamos con el paciente va a caminar, pero primero está ahí, él está observando y él está ahí y hay actividad mioeléctrica. Si ustedes ven en el segundo cuadro, lo que se ve en la imagen, pues que no lo puedo lograr mostrar acá, estamos dando extensión y flexión de rodillas, como estoy viendo un squat, sentadilla, y que está en el cerebro, está mandando esa información. Él no está haciendo el squat, está haciendo la sentadilla en el segundo, en este que les estoy mostrando acá. O sea que él como si estuviera haciendo sentadilla y el cerebro está mandando la información como lo estuviera haciendo, pero no lo está haciendo. Y aquí hacemos una dinamometría. Dinamometría, vamos Juan, sube, bueno. Fuerza, fuerza Juan, bueno, fuerte, fuerte. Ahí nos falló la tecnología, pero es una dinamometría donde hacemos la valoración de la fuerza máxima isométrica bajo un concepto de observar cómo activa los músculos del cuádriceps y controlamos esa fuerza por medio de un perfil de resistencia. Hay diferentes métodos, utilizamos dinamómetros, utilizamos plataformas de fuerza, utilizamos el encoder, utilizamos electromiografía, utilizamos el baropodómetro, muchos pacientes con estabilidad tortuosa para mantener la condición bípeda en pacientes adultos que tienen enfermedades neurodegenerativas, pacientes con diabetes y que tienen neuropatía diabética, le hacemos ese feedback para que mejore sus patrones de pollo. Bueno, quería cumplir con el tiempo. Yo sé pues que ustedes están ahí. ¿Aló? Hola, sí, aquí estamos. Ah, bueno, bueno, vamos a salir por acá. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que acá Ana, la estudiante de Cristian, tiene una pregunta. Bueno, sí, cuando ustedes hablaban del motor imagen, pues que era como, tú decías que antes de... Hay que ver si el paciente sí tiene una mentalidad imaginativa. ¿Tú cómo mides eso? Pues, hay unos protocolos. Se tiene unas tablas validadas de identificar si el paciente es buen motor imaginador. Hay unos valores que dan un dato de si lo es o no lo es. Entonces el paciente llega a un formato
Le hacen unas pruebas y él valida si con esas pruebas logra pasar o no logra pasar para hacer esa motor imagen. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Jorge Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en el workshop. Yo tengo una pregunta, es que no me quedó claro, entonces, ¿ustedes qué hacen que experimente el paciente en la parte de realidad virtual? Nosotros partimos de la percepción inicialmente, que tenga la percepción espacial. Miramos la parte electromiográfica de los músculos que están en cuestión, o sea, miramos si hay respuesta electromiográfica por la acción que se está ejecutando. Eso lo hacemos tanto en posición sentada, en posición bípedo, por sistemas vestibulares, porque el paciente cuando le ponemos realidad virtual se siente mareado, entonces pasamos como de fases iniciales a ver cómo es la respuesta vestibular. Lo llevamos a baropodometría, entonces en baropodometría vemos cuando tienen las gafas si sus centros de dispersión del apoyo en estabilometría se incrementan o al contrario se disminuyen. Entonces miramos los déficits proprioceptivos que pueda tener este paciente. Entonces integramos eso. Pero previo lo hacemos la estabilometría sin las gafas de la realidad virtual. O sea, lo llevamos al instrumento, párese, obsérvese, hacemos la acción y después hacemos todo el ejercicio de antes y ahora, porque el adulto mayor muchas veces nos marea. Gente es como, esto es innovador, muy bacano y vamos a hacerlo. Pero lo llevamos por fases, realmente lo llevamos por fases. Gracias, Jorge Mario. Sí. Jorge Mario, muchas gracias a todos por haber participado en este workshop. Quedan cordialmente invitados para el próximo año que vamos a mostrar los resultados del proyecto que tenemos nosotros en este momento en curso y para que sigamos haciendo sinergia y sigamos trabajando pues en conjunto, haciendo redes de conocimiento, que así pues trabajando todos como por un mismo objetivo logramos resultados mejores pues para las personas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y entonces feliz tarde para todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.